21 de octubre de 2021, San Diego, California. Piso 35 de un lujoso edificio de apartamentos. Dos personas están sentadas en un sofá, conversando, riendo, sin saber lo que está por venir. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, un hombre escucha cada palabra a través de una aplicación instalada en secreto en el iPad de su propia hija. Lo que escucha lo hace hervir de rabia. Toma cocaína, agarra su pistola, sube a su auto. Las cámaras de seguridad del edificio lo capturan todo. Un hombre que camina con determinación hacia el ascensor. Sube al piso 35. Camina por el pasillo. 6 disparos. Un grito. Silencio. Ana Abu-Laván tenía 28 años. Era la mujer detrás de la cámara, la que hacía posible el sueño de su esposo, la madre de una niña de 5 años. Ese día, Ana planeaba hacer algo importante, algo que podría haberle salvado la vida, pero llegó demasiado tarde. Este es el caso de Ana Abu-Laván, la mujer detrás de un TikToker famoso, la mujer que nadie vio hasta que fue demasiado tarde. Ana nació en Filipinas, creció en una familia humilde, trabajadora, con sueños grandes. Era una joven hermosa, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus amigos la describen como generosa, cariñosa, siempre dispuesta a ayudar. Trabajaba en un bar cerca de la base aérea de Okinawa, Japón. Era un trabajo temporal, una manera de ganar dinero mientras planeaba su futuro. 2014. Ana conoce a Ali Abu-Laván. Él es policía militar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Está estacionado en Okinawa. Ali es carismático, divertido, lleno de energía. Tiene grandes sueños de convertirse en actor, en estrella, en alguien importante. Y Ana lo cree. Ve algo especial en él. Ve potencial. Ve futuro. Comienzan a salir. Se enamoran. O al menos eso es lo que Ana cree. Pero desde el principio hay señales de advertencia. Señales que Ana ignora o que no sabe cómo interpretar. Ali es posesivo, controlador. Se pone intensamente celoso cuando otros hombres hablan con Ana, cuando ella sale sin él, cuando ella no responde de inmediato sus mensajes. Sus amigos notan el comportamiento. Les preocupa, pero Ana los tranquiliza. Dice que Ali solo está pasando por un momento difícil, que cambiará. No cambia. Ali Abu-Laván nació en Staten Island, Nueva York. Creció con sueños de grandeza. Quería ser famoso. Quería que el mundo lo conociera. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue enviado a Okinawa, Japón. Trabajó como policía militar. En Japón conoció a Ana y el mundo de Ali cambió. Pero Ali tenía un lado oscuro, un lado que controlaba con dificultad. Una noche, en un bar cerca de la base, Ali bebió demasiado. Hubo un incidente. Testigos acusaron a Ali de golpear a Ana. Ali fue acusado de agresión. La Fuerza Aérea investigó. Ali fue dado de baja del servicio militar. Su carrera terminó antes de tiempo. A pesar de este incidente violento, Ana no se alejó. La pareja continuó su relación. Se casaron. Nació su hija, una niña pequeña y hermosa llamada Amira. La familia se mudó a los Estados Unidos. Primero a Virginia, luego a San Diego, California. Y en San Diego, Ali encontró su nueva vocación, TikTok. Comenzó a publicar videos de imitaciones cómicas. Su personaje favorito, Tony Montana de Scarface. Su nombre en redes sociales, Gene Kid. Los videos eran divertidos, entretenidos. Ali tenía talento para la comedia, para capturar la atención. Los seguidores llegaron, primero cientos, luego miles, luego cientos de miles. Eventualmente casi 1 millón de seguidores en TikTok. Ali era una estrella en ascenso, o eso parecía desde afuera. Porque detrás de cada video, detrás de cada actuación cómica, detrás de cada momento de fama, estaba Ana. Siempre detrás de la cámara, siempre apoyando, siempre haciendo el trabajo que nadie veía. Y dentro de las paredes de su apartamento, la vida era muy diferente a los videos divertidos de TikTok. El apartamento de los Abu-Laván en el Spire San Diego era lujoso, un edificio de alta gama en el barrio de East Village. Vistas impresionantes de la ciudad. Desde afuera, parecían la pareja perfecta, una familia joven, exitosa, con un futuro brillante.
Pero adentro la realidad era diferente. Ali controlaba cada aspecto de la vida de Ana. Dónde iba, con quién hablaba, qué ropa usaba, a qué hora llegaba a casa. Si Ana no respondía a un mensaje de inmediato, Ali explotaba. Si Ana hablaba con un hombre, Ali la acusaba de infidelidad. Si Ana quería salir con amigas, Ali lo convertía en una batalla. Los amigos de Ana testificarán después que la veían como la propiedad de Ali, que él la trataba como un objeto que le pertenecía. Y la violencia comenzó temprano. Ali admitió en el juicio que hubo múltiples incidentes de violencia física. En uno de ellos, creyendo que Ana había sido infiel, la golpeó 3 veces en la cara. En otro, hizo que su cabeza golpeara el refrigerador. Pero Ana no lo reportaba, no llamaba a la policía, no se iba. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque tenía una hija pequeña, porque Ali la había aislado de su red de apoyo, porque la violencia doméstica no es simple, nunca lo es. En un video de transmisión en vivo de TikTok que se presentó en el juicio, se puede escuchar a Ana llamando a la policía en el fondo, mientras Ali continúa transmitiendo, como si nada estuviera pasando. Esa era la realidad detrás de los videos cómicos, detrás de las imitaciones de Scarface, detrás de la fama. Ana vivía en miedo, y nadie fuera de esas paredes lo sabía. 2021. La relación entre Ali y Ana llega a un punto de quiebre. Ana toma la decisión más difícil y más valiente de su vida. Decide separarse de Ali. Le dice que se vaya, que ella y Amira se quedarán en el apartamento del Spire San Diego, que él debe encontrar otro lugar para vivir. Ali se muda a un hotel cercano, pero no acepta la separación. En su mente, Ana sigue siendo suya, Amira sigue siendo suya, el apartamento sigue siendo suyo. Comienza a enviarle mensajes obsesivos, llamadas, mensajes de voz perturbadores. En algunos de ellos se describe a sí mismo como un dios, como una celebridad de Internet, como alguien que nadie debería rechazar. Los celos de Ali se intensifican. Sospecha que Ana está viendo a otros hombres. La acusa, la amenaza. Ana está aterrorizada. Le envía mensajes a Ali expresando su miedo, su deseo de terminar la relación, su necesidad de estar segura. Sus amigos saben que está asustada, la apoyan, la aconsejan, le dicen que debe protegerse legalmente. Ana toma una decisión. Va a solicitar una orden de alejamiento contra Ali, una protección legal que lo mantenga lejos de ella y de Amira. Planea hacerlo ese día, el 21 de octubre de 2021. Pero antes de que pueda llegar al juzgado, Ali actúa. 21 de octubre de 2021. Mañana. Ali sabe que Ana no está en el apartamento. Es su oportunidad. Días antes, cuando tuvo acceso al apartamento, hizo algo calculado, premeditado. Sacó una llave del apartamento, la copió en secreto, devolvió la original. Ahora tiene una manera de entrar cuando quiera, sin que Ana lo sepa, sin que nadie lo invite. Esa mañana, Ali usa su llave copiada para entrar al apartamento. Ana está fuera. Primero, lo destruye, lo vandalice, mueve cosas, rompe cosas. Una manera de demostrar que todavía tiene control sobre ese espacio. Luego hace algo más calculado, más frío. Toma el iPad de su hija Amira, la pequeña tablet que la niña usa para ver videos y jugar juegos. Instala una aplicación de audio en el iPad. Una aplicación que le permite escuchar todo lo que sucede en el apartamento en tiempo real, desde cualquier lugar. Esconde el iPad detrás de la cama en el dormitorio, en una posición donde el micrófono puede capturar claramente los sonidos de toda la habitación. Luego se va. Regresa a su hotel y espera. No tiene que esperar mucho. 21 de octubre de 2021. Tarde. Ana regresa al apartamento. No está sola. Su amigo Rayburn Cárdenas Barrón está con ella. Rayburn tiene 29 años. Es amigo de Ana. Un amigo que la ha apoyado durante su difícil separación. Un hombre inocente que simplemente está pasando tiempo con una amiga que lo necesita. Se sientan en el sofá de la sala, conversan, ríen. El tipo de conversación normal entre dos amigos. A kilómetros de distancia, en su hotel, Ali abre la aplicación en su teléfono. Escucha las voces. La voz de Ana, la voz de un hombre, riendo juntos. La rabia explota dentro de él. Ali toma cocaína, una cantidad que él mismo describirá después como la más grande que ha consumido en su vida. Agarra su pistola, sale del hotel, sube a su auto. Mientras conduce hacia el Spire San Diego, continúa usando cocaína. Llega al edificio. Las cámaras de seguridad lo capturan caminando hacia la entrada. Entra al edificio. Llega al ascensor.
Antes de subir, presiona un botón en su teléfono. Comienza a grabar audio. El ascensor sube. Piso 35. Ali camina por el corredor. Las cámaras lo siguen cada paso. Llega a la puerta del apartamento. Saca su llave copiada. La introduce en la cerradura. Abre la puerta. Entra. Anna y Rayburn están en el sofá, juntos, hablando. Lo que sucede a continuación dura segundos, pero destruye vidas para siempre. 6 disparos. Rayburn Barron recibe 3 disparos en la cabeza y el cuello, a tan corta distancia que el médico forense encontrará hollín en su mejilla. Anna Abulaban recibe un disparo en el centro de su frente. Los dos mueren en el sofá, en segundos. Anna tenía 28 años. Ese día planeaba solicitar la orden de alejamiento que podría haberle salvado la vida. Llegó demasiado tarde. El silencio llena el apartamento. Ali está de pie en la sala, los cuerpos de Anna y Rayburn frente a él. Lo que hace a continuación revela quién es realmente. Saca su teléfono, toma fotografías de los cuerpos. La grabación de audio que inició antes de entrar al apartamento ha capturado todo. Los disparos, el grito, el silencio. Ali sale del apartamento, baja al estacionamiento, sube a su auto y va a recoger a su hija Amira de la escuela. Como si nada hubiera pasado, como si no acabara de asesinar a 2 personas. Mientras conduce para recoger a Amira, Ali hace búsquedas en Internet. Los investigadores encontrarán después estas búsquedas en su historial. Busca cómo cortar y deshacerse de un cuerpo. Es una ventana aterradora hacia su estado mental. No está en pánico. No está arrepentido, está calculando sus próximos pasos. Recoge a Amira, una niña de 5 años que no tiene idea de lo que su padre acaba de hacer, de que su madre acaba de ser asesinada. Pero la policía ya está actuando. La grabación de audio de Ali, que capturó los disparos, ha sido recuperada. Las cámaras del edificio han documentado todo. Los oficiales localizan el vehículo de Ali en la autopista. Lo detienen, lo arrestan. Ali Abulaban es esposado y llevado a la cárcel, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Amira es entregada a los padres de Ali, la pequeña niña que perdió a su madre ese día. El juicio de Ali Abulaban comienza en mayo de 2024. Dura 16 días. La estrategia de la defensa es clara desde el principio. El abogado de Ali argumenta que los asesinatos no fueron premeditados, que Ali actuó en un momento de pasión, de locura momentánea, que no planeó matar. Pero la fiscalía tiene evidencia aplastante. La fiscal Taren Brast presenta el caso sistemáticamente. Primero, las cámaras de seguridad. Muestran a Ali entrando al edificio, subiendo al piso 35, caminando por el corredor, entrando al apartamento, sin vacilación, sin duda. No es el comportamiento de alguien que actúa impulsivamente, es el comportamiento de alguien con un plan. Segundo, la grabación de audio. Ali comenzó a grabar antes de entrar al apartamento, antes de los disparos. ¿Por qué alguien que actúa impulsivamente graba con anticipación? Tercero, la llave copiada. Ali duplicó la llave días antes. Planeó tener acceso al apartamento sin el conocimiento de Anna. Cuarto, el iPad. Ali instaló la aplicación de espionaje horas antes de los asesinatos, para poder escuchar en tiempo real. Quinto, las búsquedas en Internet. ¿Cómo deshacerse de un cuerpo? Buscado inmediatamente después de los asesinatos. Sexto, las fotografías de los cuerpos. Ali fotografió a Anna y Rayburn muertos. No es la acción de alguien en estado de shock. La fiscalía reproduce la grabación de audio en la apertura del juicio. La sala del tribunal queda en silencio absoluto. Solo se puede ver el corredor del edificio en la pantalla. Pero el audio es perfectamente claro. 5 disparos, el grito de una mujer, un sexto disparo, silencio. Algunos miembros del jurado cierran los ojos, otros aprietan los labios, todos escuchan. Ali testifica en su propia defensa, admite haber matado a Anna y Rayburn, pero dice que se derrumbó emocionalmente al verlos juntos. Mi pistola estaba en mi mano y al siguiente momento estoy disparando y no puedo parar, dice entre lágrimas en el estrado. Dice que estaba en un estado de psicosis inducida por cocaína, que no pudo controlar sus acciones. La fiscal lo interroga implacablemente, le señala cada contradicción, cada mentira, cada evidencia que demuestra planificación. El jurado delibera, menos de 2 días. 29 de mayo de 2024, el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado, 2 cargos, con circunstancias especiales. Ali cierra los ojos cuando escucha las palabras.
Las circunstancias especiales significan cadena perpetua sin posibilidad que va de libertad condicional. 6 de septiembre de 2024. La audiencia de sentencia. La sala del tribunal está llena. Familiares de Ana, familiares de Rayburn, medios de comunicación, el público. Hermae Sartin, la hermana de Rayburn, se levanta para dar su declaración de impacto de víctima. Habla de su hermano, de quién era, de lo que perdió el mundo cuando Ali lo mató. Mientras habla, Ali interrumpe, profiere insultos, grita obscenidades. Los alguaciles tienen que intervenir. La sala entra en caos momentáneo. El juez Jeffrey Fraser reprende severamente a Ali, pero el daño está hecho. El jurado ya no está presente para tomar decisiones, pero el comportamiento de Ali en la sentencia revela todo lo que necesitaba saber sobre él que él. Ali también habla. Dice que sufre de una enfermedad mental no tratada, que su adicción a la cocaína creó una psicosis que lo llevó a matar. Dice que merece la posibilidad de libertad condicional porque todos tienen la capacidad de cambiar. Personalmente, creo que todos deberían tener la posibilidad de salir en libertad condicional porque todos tienen la capacidad de cambiar, dice. El juez Fraser no está de acuerdo. Mira a Ali directamente y habla con claridad. Es una persona muy egoísta, como creo que el jurado vio. El resultado final aquí es que morirá en prisión. Nunca será un hombre libre. Dará su último aliento allí. El juez tiene serias reservas de que Ali esté verdaderamente arrepentido por sus acciones. Sentencia: 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Los espectadores en la sala aplauden. Jordana Barron, la hermana de Rayburn, dice después: obviamente nada va a traer de vuelta a nuestro hermano o a Ana, pero al menos él nunca va a poder hacerle esto a otra persona. Ali Abulaban actualmente está en prisión, cumpliendo su cadena perpetua doble. Ha apelado su sentencia. Dice que los asesinatos fueron un crimen pasional y que no debería haber recibido cadena perpetua. La apelación está siendo procesada por el 4º Tribunal de Apelaciones del Distrito. En su primera entrevista desde el juicio dice: estoy condenado por asesinato, nunca podré volver a casa, nunca podré rehabilitarme, recoger los pedazos rotos y formar una relación con mi hija. Nunca podré hacer las paces. Nunca podré tener un futuro fuera de estas paredes de la prisión. Pero sus palabras suenan vacías, porque son exactamente las mismas palabras que Ana podría haber dicho, sobre su vida atrapada con él, sobre sus años sin libertad, sobre su miedo constante. La diferencia es que Ali eligió esa prisión. Ana no eligió nada. La pequeña Amira, que tenía 5 años cuando su padre mató a su madre, ahora está bajo el cuidado de los padres de Ali. Una niña que creció sin su madre, que tendrá que cargar con esta historia para siempre. En 2024, Peacock lanzó el documental TikTok Star Murders, narrando la historia de Ali y Ana, de cómo la fama en redes sociales escondió años de violencia doméstica. El caso de Ana Abulaban es un recordatorio devastador de algo que los expertos en violencia doméstica repiten constantemente. La violencia doméstica puede volverse letal. En el condado de San Diego, un promedio de 13 personas mueren cada año a manos de sus parejas íntimas. Ana quería salir. Tenía planes de solicitar una orden de alejamiento ese mismo día. Pero llegó demasiado tarde. La fiscal del distrito Summer Stephan dijo después del veredicto: este acusado arrebató despiadadamente la vida de 2 personas jóvenes y el dolor que dejó a sus familias es inimaginable. Esperamos que los veredictos y la sentencia traigan algo de justicia y paz para las familias. Ana Abulaban tenía 28 años. Tenía una hija de 5 años. Tenía sueños. Tenía un futuro. Era la mujer detrás de la cámara, la que nadie veía en los videos de TikTok, la que hacía posible cada video, cada actuación, cada momento de fama de Ali. Y cuando decidió que ya no quería ser parte de ese mundo, cuando tuvo el valor de decir que ya no más, ese valor le costó la vida. Si estás en una relación con señales de violencia o control, busca ayuda. En Estados Unidos puedes llamar a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE. Este es el caso de Ana Abulaban,
La mujer que nadie vio, hasta que fue demasiado tarde.